Bueno, ahora vamos a hablar el día de hoy con la parte cualitativa. Lo cualitativo es lo que no se ve, pero debe ir implícito. Antoni Zavala Videla, que es un pedagogo español, este, en un libro que se llama La práctica educativa, cómo enseñar, habla muy a detalle sobre el planeamiento didáctico, ¿no? Es una compilación, él, aparte de ser investigador, creo que en la Universidad de Barcelona, este, es también escribe para varias revistas especializadas en pedagogía, en educación en general, y entonces hizo una recopilación de varios artículos en torno al planeamiento y uno de ellos que a mí me gustó mucho y me llamó la atención bastante y que en realidad me gusta compartirlo y más en esta materia de planeación y evaluación, este, pues son estos 8 aspectos, ¿no? 8 aspectos que no se, que insisto, no forman parte de la estructura, pero es el tuétano del hueso, ¿no? Es la energía, es la esencia del trabajo por el cual nosotros vamos a planear. Y el primero es plantearnos esto en forma de preguntas a la hora de empezar a hacer el planeamiento didáctico. Y es, número uno, mi planeación contempla eh, los conocimientos previos de los alumnos. David Ausubel, un pedagogo norteamericano, en los 80s por ahí más o menos, revoluciona todo también el mundo de la educación a través de, bueno, todo ese cobijado, ¿no? Ausubel, Novak, Gardner, ¿no? Con el constructivismo. Pero básicamente la aportación importante y básica de Ausubel es que nos dice que nadie llega a la escuela o al salón de clases con el cerebro en blanco, ¿no? O sea, eh, eh, dice Ausubel, aunque nunca hayan oído hablar de un tema, por el simple hecho de escucharlo, hace una referencia al cúmulo de conocimientos y aprendizajes previos que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia. Entonces no hay pretexto de decir no sé, porque de alguna u otra manera, por el simplemente de escuchar, te puede dar una idea de lo que es, que puede ser errónea, o si ya tuviste algún contacto con un conocimiento de este tipo, ya sea de historia, de educación física, o en telesecundarias que ven todas las materias, ¿verdad? Ya pueden tener un referente, una idea, insisto, correcta o incorrecta. Pero a nosotros, el incluir una actividad que nos permita conocer los conocimientos, o saber más bien, o tener presentes los conocimientos previos de los chicos, es súper importante. ¿Por qué? Porque nos dice, primero, hacer un sondeo de qué porcentaje del grupo ya tienen contacto con este conocimiento, ¿no? De alguna manera, quienes ya han leído, han escuchado o tienen un acercamiento con... Pero también quienes no saben o quienes están erróneos en su conocimiento previo, ¿vale? Entonces, esto debemos inculcarlo y ya veíamos cuando hablamos de lo cuantitativo, ¿no? Acuérdense que en las actividades ah, convencionales y no convencionales, el conocimiento previo o en las actividades conceptuales, procedimentales y actitudinales, por ejemplo, la lluvia de ideas, ¿no? Este, hay una actividad que me gusta mucho que es cuando complementar una frase, ¿no? Tú pones, por ejemplo, vas a ver, vas a empezar el tema de la independencia de México y entonces tú les dices a los chavos, a ver, voy a escribir algo en el pizarrón y tienen 1 minuto para que escriban alrededor de esa palabra todos los conceptos, todas las ideas que tengan en torno a ello. Y entonces
vas y escribes en el pizarrón Independencia de México y les das 1 minuto, 2 minutos para que los chicos vacíen su cerebro en torno a todas estas ideas que van. Y entonces tú ya empiezas una vez que pasa el tiempo, empiezas a pasar a los chicos a que vayan escribiendo algo, una idea de lo que ellos plasmaron en su cuaderno. Y entonces ahí tú te vas dando cuenta quiénes tienen los conocimientos correctos, acercados o de plano muy alejados, ¿no? Te ponen ahí, si te ponen Zapata, por ejemplo, en Independencia de México, dices, por 100 años se pasó, ¿no? como nos pasó en una de las clases. Entonces, esto nos va a permitir, insisto, tener este diagnóstico en torno a la clase, al tema o al aprendizaje esperado que queremos lograr. Bueno, el segundo elemento tiene que ver, mi planeamiento didáctico plantea contenidos significativos y funcionales. Yo les decía también en alguna de las clases que hay 2 preguntas fundamentales que debemos plantearnos, ustedes como alumnos, principalmente, es ¿qué voy a aprender y para qué lo voy a aprender? ¿No? Entonces, ahí está el contenido significativo y funcional. ¿Qué voy a aprender? Pues si tiene significado, tiene importancia para mí, le voy a poner atención, ¿verdad? Aunque aparentemente sea muy alejado o desconectado de lo que es mi contexto actual, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar, pues en historia, ¿no? De algún la llegada de los primeros mexicanos al centro del país, ¿no? La famosa leyenda de Aztlán, ¿no? Que se la ubican unos en Nayarit, otros que dicen más allá del tercer piso que dicen que la Atlántida o qué sé yo, ¿no? O de aquellos que venían caminando en Asia por el estrecho de Bering y que fueron bajando y se fueron quedando a lo largo que llegaron hasta el centro del país y más abajo, ¿no? Entonces, el chico, cuando empieza a escuchar eso, dice, órale, está padre, ¿no? ¿Y funcional? ¿Por qué va a ser funcional? ¿Para qué me va a servir? ¿Eso cómo me va a ayudar en mi vida cotidiana? Bueno, hay algo que se habla mucho, ¿no? Y más en política, que es esta parte de sentirnos mexicanos, ¿no? De la esencia de ser, pero pues yo les platicaba en la clase anterior, ¿no? Lo que Octavi Fuyat Genis, otro pedagogo barcelonés, que habla de que México y los mexicanos pues no somos ni indígenas ni somos europeos, somos mexicanos, ¿no? Pero eso nos lleva a que tenemos que conocer la historia preamericana, esto es antes de la llegada de los españoles, y también conocer pues el contexto europeo del que venimos, ¿no? O del que viene la fusión y la unión de estas 2 razas tan importantes. Entonces, la educación física, por ejemplo, contenidos significativos lo veíamos en alguna de las clases, no nada más es que se pongan a jugar y que se pongan a correr como chivas locas por toda la cancha, ¿no? Sino que este tipo de actividades que ustedes van planteando a los chavos de saber formar equipos, saber convivir, saber competir incluso contra ellos mismos más que contra los demás. O sea, ¿cómo estoy ahorita? Yo empecé haciendo hace 2 años máximo 2 lagartijas, ¿no? O sea, ahorita los presumo, güey, ya tengo 80 lagartijas, ¿no? Pero, pero ha sido, yo le encontré significado en razón, no nada más para decir aguanto 80 lagartijas, sino el beneficio que esto tiene en mi persona, en razón de que yo empezaba a tener dolores en las articulaciones de mis dedos, por ejemplo, y el empezar a hacer estas lagartijas como las hago yo, sin respirar, ¿verdad? Han ayudado a que el ácido úrico, a que todas estas cuestiones que se van acumulando entre los cristalitos, ¿no? Del exceso de comida que vamos teniendo, al momento de hacer más bien este ejercicio sin respirar,
hace que se vayan deshaciendo esos cristales y que se vayan desinflamando las articulaciones, ¿no? Entonces, ¿tuvo significado aprender a hacer lagartijas o hacerlas bien? Bueno, no las hago tan bien porque nada, las hago apoyado en las rodillas, pero pues el esfuerzo es el mismo, o un poquito menos a lo mejor. Pero es funcional porque me está dando salud. Es funcional porque me permite estar bien. Entonces, no nada más, insisto, es ponerse bien mamá Dolores y presumir que hago tantas sentadillas o tantas lagartijas o tanto, ¿no? Sino es que lo que estoy aprendiendo en la escuela realmente me ayude, ya sea en lo físico, en lo mental, en la convivencia en sociedad con los demás. Estamos haciendo salud, eso es, desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es el estado de bienestar físico, mental y social. ¿Ok? Después, el tercer aspecto, el nivel de desarrollo. Las actividades que estoy incluyendo en mi planeamiento didáctico realmente respetan el nivel de desarrollo de mis estudiantes, o le pongo, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, a dar clase, hace, en la edad del lobo, ¿verdad? Más de 30 años, pues yo venía con una deformación universitaria, y eso quise hacer con los estudiantes de secundaria. Pues casi me corren, ¿no? O sea, me dicen, oye, profe, ¿qué te está pasando, no? Y entonces eso a mí me movió a bajarle 5 o 6 rayitas y empezar a meter actividades acorde a el nivel de desarrollo cognitivo de mis estudiantes, ¿verdad? Tampoco los voy a poner a jugar a la ronda, puedo hacerlo, pero que no sea ese la actividad fundamental para el logro del aprendizaje esperado, ¿no? Puede ser como para romper el hielo, para estimular la concentración, para, no sé, previo a lo que voy a hacer. Pero la actividad en sí, el jamón del sándwich del trabajo que voy a realizar con los chavos, tiene que ser de acuerdo al nivel de desarrollo. Hace algunos años tuve la oportunidad de formar parte de un proyecto muy bonito que se llamó Educación Universal para el Decremento del Egocentrismo, EUDE. Y entonces, la creadora de este proyecto, la doctora Gilda Darlas, me invitó a que integrara a la escuela donde yo laboraba, que era una escuela pública, para que empezara a trabajar. Y de acuerdo a los estudios que ella había hecho, hay 2 momentos en la historia del ser humano, en la vida del ser humano, en la cual el cerebro se abre al aprendizaje en valores. ¿Ok? Estoy haciendo específico en esto. Y es cuando cumplen 5 o 6 años, más o menos, por ahí, en esa edad, poquito antes, en donde ellos empiezan a observar el mundo en términos éticos, ¿no? Que si el papá le dice, oye, no me mientas, no digas mentiras, porque el mentiroso no sé qué, y suena el teléfono o tocan la puerta, y entonces van, abre y dice, ¿está tu papá? Vengo a cobrarle lo de la... Dile que no estoy, dile que no estoy. Hay una incongruencia, y eso lo aprende el chico, eso lo sabe, y entonces va desarrollando un aprendizaje. Insisto, el cerebro es como una esponja, es como una computadora abierta en la que se define su vida ética. Y la segunda parte es, el segundo momento es cuando cumple, según el estudio de Hilda, ¿no? de Darlas, es cuando cumplen los 14 años, 13, 14 años. Que el cuerpo es un cóctel de hormonas, ¿verdad? El cerebro está produciendo de manera intensa hormonas para el desarrollo físico, hormonas para el desarrollo emocional,
hormonas para todo, ¿no? Y es cuando a los niños le empiezan a salir pelos por todas partes y a las niñas bolas por todas partes, ¿no? Y empiezan a tener los chicos este tipo de situaciones de, de no controlar sus eyaculaciones nocturnas, ¿no? Y la niña empieza a tener estos procesos menstruales, pero bueno, el estudio que Darla hizo, este, pues era con escuelas de paga, ¿no? Básicamente, con escuelas de un nivel socioeconómico alto. Cuando llega a la escuela a la que yo estaba, de zona urbana, ¿ok? Y empezamos a vemos que los chicos eran de 15 años. O sea, hay un desfase interesante en este asunto. Entonces, las actividades que se planteaban en el programa, en realidad, cuando se quiso aplicar con los de segundo año, no funcionó igual que cuando se planteó con los de tercer año. En un año ocurren muchas cosas a nivel físico, ¿no? Sin embargo, aquí la cuestión que quiero resaltar es precisamente cómo es importante ver primero el contexto en donde nosotros estamos laborando y segundo, poder diseñar las actividades de acuerdo a ese contexto en el que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, por eso es importante a la hora de hacer mi planeamiento didáctico conocer el nivel de desarrollo cognitivo de los chicos. El cuarto aspecto es las zonas de desarrollo próximo y que es un concepto que lo desarrolló Vygotsky, un pedagogo ruso, muy controvertido, muy controversial en su época, porque Vygotsky, pues aunque estaba en la Rusia en la Rusia comunista ya le tocó, se enteró de trabajos de algunos pedagogos occidentales y entonces sus colegas rusos lo veían muy mal, ¿no? Lo veían muy mal y entonces pensaban que era capitalista y lo relegaron, ¿no? Y entonces los occidentales pues siempre lo vieron como un comunista, ¿no? Sin embargo, él muere muy joven, a los 30 y tantos años, pero su trabajo al paso del tiempo fue reconocido por los dos bloques, ¿no? En los 80 ustedes saben, se cae el muro de Berlín, se acaba el comunismo, el único país que queda socialista, ¿no? De ese bloque es Cuba, pero pues ya es más para acá que para allá. Entonces, sin embargo, las aportaciones de Vygotsky siguen siendo vigentes ahora en pleno siglo XXI. Y lo que él plantea con las zonas de desarrollo próximo es si realmente las actividades que estoy planteando ofrecen un reto intelectual a los chicos, o solamente es copiar y pegar, o solamente es dibujar o transcribir, que realmente lo que yo estoy trabajando en mi planeamiento ponga en juego sus competencias actuales y las incremente. No nada más que me sepa decir que el 16 de septiembre de 1800 o el 15 de septiembre a las 10 de la noche de 1810 inicia la gesta independentista de México, rompiendo el yugo de la colonia española. Eso es conceptual. Si él o ella, el alumno o la alumna, me dice que además de eso sienta las bases del México independentista, del México federalista, del México, no sé, ¿verdad? Que empiece a echarse de su ronco cerebro, órale, ¿no? Ya empezamos a ver. O educación física, si empieza a decirme ya que, profe, mire, ya descubrí o leí en un libro que hay unos ejercicios de respiraciones muy buenos, que no sé qué, que nos... O sea, no nada más se quedó con lo que el chamaco o la chamaca vio en clase, sino que además de eso, también se dio a la tarea de ir más allá. Y sobre todo también las zonas de desarrollo próximo es ver la utilidad y la posibilidad de aplicar esto en mi entorno.
en mi entorno cercano. ¿Ok? Pues ahorita me gustaría preguntarles que cómo la ven, pero ya yo les voy a pedir que ah, vayan tomando nota de todo esto que voy armando, que les voy compartiendo y vayan haciendo un mapa mental, ¿verdad? Se los digo a la mitad de la clase, ni modo, ¿verdad? Pueden regresar el video al principio, no hay problema, pero vayan armando un mapa mental de la clase porque después con eso van a hacer otra cosa, ¿sale? Y van a ser dos productos de la clase, ¿sale? Va a ser eh, el video, la clase, pues, con el mapa mental y después lo que les voy a decir al final que van a hacer con el mapa mental. Bueno, entonces, continúo. Una vez que ya tenemos estos cuatro elementos, pasamos al quinto elemento cualitativo del planeamiento didáctico. Y es, ¿mi planeamiento didáctico ofrece un conflicto cognitivo? ¿Qué quiere decir? El conflicto cognitivo, ustedes lo van a ver posteriormente, pero ahorita de una vez vayan conociéndolo. El conflicto cognitivo es poner en juego los saberes previos y actuales sobre la resolución de un problema determinado. Por ejemplo, estamos viendo las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? Eso ocurre mucho. Y vemos también los métodos anticonceptivos, ¿no? Y los tipos y todo esto. Y entonces cuando terminas de hacer el tema, de dar el tema, dices, a ver Alberto, resulta que tú tienes tu novia y, y pues ya, ¿no? Ya son adultos y se van a casar, han decidido tener una vida en común, casarse, y obvio que para poder hacer el trámite de matrimonio civil, les piden que se hagan unos exámenes prenupciales, así se llaman, ¿no? Exámenes prenupciales. Y se los hacen y entonces pues ahí ya se hacen los exámenes y todo bien padre. Y de repente cuando llegan los resultados, resulta que tu pareja es VIH positivo. ¿Qué haces? Ese es un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque tiene dos, Alberto. Me dice, no, pues la mando al carajo, vieja loca, ¿no? Que no sé qué. O sea, si hay una respuesta visceral automática, tache, falta y cero. El conflicto cognitivo es, a ver, espéreme. Ok, dice que mi pareja es VIH positivo. Ok, entonces yo lo que haría es, de acuerdo a lo que vimos en la clase, ok, pudo haberse, no necesariamente es el contagio a través de la relación sexual, sino también pudo haber sido por el uso de instrumento no de instrumental dental o por una transfusión. Entonces empieza a traer a colación elementos importantes del tema que se trabajó. Y entonces ya me da su respuesta, me dice, bueno, pues ya revisando toda esta información que vimos, profe, pues yo creo que no me casaba, oiga. No, porque mire, aunque ahorita ya hay mucho medicamento y ya se ha podido trabajar, pero pues, o sea, ¿para qué corro el riesgo de que yo quiero tener hijos, yo quiero tener familia? Entonces, pues yo creo que no sería. Y entonces me da sus argumentos de por qué sí o por qué no. O puede decir, no, pues sí me caso. Sí me caso. Independientemente del cariño, del amor que le tengo a mi pareja, pues es por protegernos y pues si no podemos tener familia, pues a lo mejor adoptamos un chamaquito por ahí. Ah, órale, ¿no? Pero aún retomando el punto 3, el nivel de desarrollo cognitivo, ¿verdad? En el conflicto cognitivo, de acuerdo a su nivel, me da una respuesta razonada.
¿sí? Acuérdense, nosotros tenemos que, no importa la materia, insisto, y digo no importa la materia porque a veces a la educación física no le damos el valor real que tiene. O sea, a mí me molesta, por ejemplo, que nos metan programas de acondicionamiento físico cuando se supone que la educación física debe dar eso. No necesitaríamos en las escuelas tener clases de acondicionamiento físico aparte de la clase de educación física. Eso a mí me da la información de que no está funcionando la educación física en la escuela. Entonces, ¿para qué la tengo si me van a mandar a un cuate que los va a poner a brincar y a correr y todo eso? O sea, ¿no? Bueno, pero regresando al conflicto cognitivo, entonces es cuando nosotros planteamos preguntas, ¿no? Que también la educación física plantea cuestiones conceptuales. ¿Qué pasa si no desayunas o no has comido y te ponen a hacer ejercicio? ¿Por qué te mareas o te desmayas o no? Cosas así. O la alimentación sana o qué sé yo. En historia, por ejemplo, ¿no? Lo que tenemos más cerca o que algunos de los chavos todavía pudieron acordarse porque fue la botana sexenal, ¿no? Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Investiga las políticas de trabajo del sexenio de Enrique Peña Nieto y compáralos con lo que está realizando el gobierno de la 4T y hace un comparativo y un análisis. Aunque no tengan 18 años, pueden razonar, pueden pensar los chavos. Y eso nos lleva precisamente al sexto elemento, que es crear una actitud favorable. Crear una actitud favorable hacia el aprendizaje. Crear una actitud favorable hacia el que el chico te dé la oportunidad de que tú puedas trabajar con él o con ella. Crear una actitud favorable es cuando, ahí viene Miranda, wow, qué padre, vamos a tener clase. Nos pregunta, o ¿sabes qué? No entres a la clase de Miranda, no, sí, cabrón, porque pregunta y toma lista. Independientemente de eso, te interesa estar ahí. Te interesa estar ahí. Que, ay, nomás voy a calentar la butaca, ¿no? Mira, no, ni nos dice nada. Pues no, tampoco, ¿no? No es así como muy eh, funcional, pues, valga la expresión. ¿Ok? Entonces, crear la actitud favorable no es que nos pintemos de payasos y que estemos riéndonos todo el tiempo, no, es generar ese estado de interés. Estado de interés. ¿Por qué? Porque si yo creo una actitud favorable, entonces paso al punto 7. Estoy estimulando la autoestima y el autoconcepto con respecto al aprendizaje esperado. El chico o la chica te va a decir, profe, lo pude hacer. Profe, lo utilicé. Sepa qué sirve, ¿no? Y lo utilicé. Esa es la autoestima. La autoestima es decir, puedo. Y el autoconcepto es, sé cuándo usarlo y lo utilizo. Y realmente, cuando trabajamos en cuestiones de planeamiento didáctico, pues no se toma muy en serio estos aspectos. Lo hacemos más como un requisito administrativo, ¿no? Como un requisito administrativo, más que como realmente un instrumento de apoyo para el trabajo en el aula, ¿no? Y por último, cuando nosotros realmente cumplimos con estos con estos 7 aspectos, entonces pasamos al octavo, que es estimular el aprender a aprender. Pues les agradezco mucho su tiempo. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo, saludos, deseenme suerte.